Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada reunión. Espero que realmente estés orando, que realmente estés preparando tu vida, porque Cristo viene. Y cuando Él venga, viene por una iglesia santa, viene por una iglesia limpia. Así que ese es tu trabajo, santificarte. Es tu trabajo levantar las manos a Dios todos los días y pedirle que quite todo lo que tiene que quitar de tu corazón. Hacelo, porque hoy estás a tiempo. Busca de Dios, porque Él hoy puede ser hallado. Y si miras hacia afuera te vas a dar cuenta de que Cristo viene muy pronto. Así que busca de Dios. Rendí cada área de tu vida en oración a Dios para que Él pueda hacer la obra que tiene que hacer adentro de tu corazón. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, verso 6. El título del mensaje de esta noche es Adquiriendo el carácter de Jesús, ¿sí? Adquiriendo el carácter de Jesús. Hebreos 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas la fe de Dios, necesitas fe, pero la fe de Dios para poder agradarle a Él. Amén. Ahora, en Lucas 18:8 encontramos un pasaje que realmente alarma al cristiano que conoce las Escrituras. ¿Por qué alarma? Vamos a Lucas 18:8. Lucas 18:8 dice así: bueno, arranca diciendo, os digo que pronto les hará justicia, y acá viene la frase preocupante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Leímos recién en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Dios, ¿no? Estamos hablando de la fe verdadera, la fe de Dios. Ya hemos tenido un mensaje anteriormente donde hemos hablado sobre los frutos del Espíritu y hablamos sobre la fe puntualmente, ¿no? Como uno de los frutos del Espíritu. Y quiero decir algo, ¿no? Como para lograr poner una base para el mensaje de este día. Cuando hablamos del carácter de Jesús, hablamos de los frutos del Espíritu, ¿sí? Porque eso es justamente el carácter de Jesús. Jesús es el fiel ejemplo, o es el mayor ejemplo que tenemos, el único, el más grande, del cumplimiento total de los frutos del Espíritu Santo. O sea, Él es el hombre, Él es Dios, y como es Dios, pero Él vino en condición de hombre al mundo, cuando estuvo en la tierra, Él fue el ejemplo del amor, el ejemplo de la fe, el ejemplo de la mansedumbre, de la templanza, ¿sí? El ejemplo de la benignidad, el ejemplo de los frutos. Él cumplió en su totalidad el nivel máximo de los frutos del Espíritu Santo en su vida. Y ese es nuestro ejemplo. Vos tenés que caminar, y yo como hijos de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús. Obviamente que demanda trabajo, porque no es fácil, pero ese es nuestro objetivo. Eso es a lo que fuiste llamado. Ahora, ¿por qué Jesús deja en este versículo 8 este interrogante sobre el final de los tiempos? ¿Por qué digo interrogante? ¿Por qué él dice esto? Entre signos de preguntas. ¿Hallará fe en la tierra? Es un interrogante. ¿Por qué Jesús deja este interrogante? ¿En qué contexto se va a encontrar todo el mundo para que él pregunte algo de esta magnitud? O mejor dicho, ¿en qué contexto se va a encontrar la iglesia en el final de los tiempos para que Jesús haga esta pregunta? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? O sea, en tiempos finales, ¿sí? Hoy vamos a estudiar la fe, pero no la fe
sino que vamos a estudiar la partícula negativa de la fe, que es lo contrario, la incredulidad. Porque como bien dije, vamos a estudiar, vamos a aprender de qué se trata adquirir el carácter de Jesús. Y si bien la fe es parte del carácter de Jesús, tenemos que entender de qué se trata la incredulidad para nosotros, que tenemos esta advertencia de parte de Jesús, que es la siguiente: examínate para no ser condenado. Vos y yo, que tenemos que examinarnos y que fuimos advertidos por el Señor de que debemos examinarnos, fuimos advertidos por el Espíritu Santo, tenemos que entender esto. Mirar de qué se trata la incredulidad, conocer de qué se trata la fe de Dios, para que luego, viendo esto, digamos, esto no debe existir en mi vida, necesito esto. Porque justamente, ¿de qué se trata cada mensaje? El mensaje lo que busca, lo que apunta, porque es Dios el que te habla, es de que vos logres, a través del mensaje que Dios te suelta, quitar lo que debe ser quitado y añadir a tu vida lo que debe ser añadido, para convertirte en aquello que Dios quiere que te conviertas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Dice así: también debes saber esto le dice a Timoteo Pablo, ¿sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo acá 2 segundos. Dice, en los postreros días. Esta palabra postreros es una palabra del griego, que es la palabra escatos. Escatos del griego, que significa puntualmente tiempo, ¿sí? Eso significa la palabra escatos, tiempo. Pero también significa último, final, extremo. Entonces lo que está diciendo este pasaje es justamente algo referente al final extremo, al máximo, ahí, a un paso de que Cristo venga. Miren lo que dice. También debes saber esto, y esto hoy te lo dice a vos, el Espíritu Santo te lo dice a vos y a mí, que en los tiempos últimos, finales, extremos, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y acá empieza ahora a decir la condición del corazón de los hombres de ese tiempo. Pero vas a ver al final de qué tipo de hombres se está hablando. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, escuchen esto, que tendrán apariencia de piedad. ¿Saben qué quiere decir esto, no? Que gente que está alrededor del cristiano. Cuando dice apariencia de piedad es alguien que vos lo mirás y decís, qué hombre, qué mujer de Dios. Tiempos peligrosos. Pero negarán la eficacia ¿de qué? De la piedad. A esto se evita. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué significaba la palabra piedad, ¿no? Esta palabra piedad es común, habla de la piedad habla del esquema del Evangelio, ¿no? ¿De qué se trata el esquema del Evangelio? Bueno, el esquema del Evangelio es aquello que al final termina formando en nuestra vida. O sea, el esquema del Evangelio está preparado para esto, para formar en tu vida y en mi vida el carácter del Señor. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice que negarán la piedad, tendrán apariencia de piedad, pero la negarán, lo que está diciendo es de que va a dar la sensación de que sí, son así, como dice acá, pero lo van a negar con sus frutos, con su estilo de vida. Tiempos peligrosos, tiempos que hablan de un tiempo final donde cuando Jesús venga, Él mismo se
pregunta, ¿hallaré fe cuando vuelva? La palabra fe, que es justamente, o mejor dicho, no la palabra fe, sino este fruto, la fe, que es justamente lo necesario para agradar a nuestro Padre Celestial, como leímos en la palabra de Dios, es la palabra que ustedes lo deben recordar bien, pistis, que significa, del griego, ¿no? Pistis del griego, que significa confianza ciega en la verdad de Dios, confianza ciega en las enseñanzas de Jesús. Perseverancia y constancia. Constancia habla de esa actitud del corazón, de ser constantes en vivir en el día a día lo que Jesús enseña en su palabra. Cuando habla de confianza ciega, habla de que creemos, los cristianos, que la palabra de Dios no tiene error, ¿sí? La palabra de Dios no se equivoca, es infalible, como hemos dicho más de una vez. Por lo tanto, nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, lo que hacemos es vivir una vida conforme a como Dios nos pide. Entonces, fe, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, lo que está diciendo es esto: sin poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, sin tener una confianza ciega en lo que enseña la palabra de Dios, sin ser constantes y perseverantes en lo que enseña la palabra de Dios, es imposible que le puedas agradar. De eso se trata la fe. Ahora, la partícula negativa de la fe, como dije al principio, es la incredulidad. Ahora, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es una palabrita también, que como siempre me tomo el tiempo de explicarlo, voy a explicar esto también, es una palabra del griego que es la palabra apistía, que se la puede separar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuando yo expliqué qué significaba anomia? Nomia es nomos del griego, ¿sí? Que significa ley. A significa sin, o mejor dicho, es como un privativo. ¿Por qué privativo? Porque priva de que se cumpla la ley en ese sujeto, ¿sí? O sea, anomia significa sin ley, privado de la ley en su estilo de vida, pero de una manera, como dije en enseñanzas anteriores sobre este término, voluntariamente. Ahora, la palabra apistía, que es el término incredulidad, es parecido. Pistis, ¿se acuerdan? Significa fe, constancia, confianza ciega, perseverancia. Apistía proviene de apistis, ¿se entiende? A significa sin, pistis, fe, sin fe, o mejor dicho, a privativo. ¿De qué? De la constancia, de la perseverancia, de la confianza ciega a la palabra de Dios. Esto significa el término apistía. En pocas palabras, lo que quiere decir es infidelidad y desobediencia a la verdad de Dios. Ahora, en Juan, capítulo 20, versículo 27, encontramos el suceso donde Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y bueno, y nos encontramos con Tomás parado delante del Señor, donde Jesús lo reprende y lo corrige. Y miren lo que le dice. Verso 27, capítulo 20, verso 27, de San Juan. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta palabra, incrédulo, significa, ¿saben qué es lo que le dijo Jesús? No seas infiel, no seas desobediente. ¿Por qué le dijo esto a Tomás? Porque Tomás ya había escuchado anteriormente todo lo que Jesús había enseñado, y él estaba dudando, aún después de que sus hermanos, ¿no?, los discípulos, le dijeran lo que había acontecido. Él se mantenía en una postura de dureza cuando Jesús ya había hablado sobre todo esto. Pero Tomás no quiso creer, se puso en esa postura dura de incredulidad, de infidelidad, de desobediencia, en esa postura donde había dejado de lado la confianza ciega en las enseñanzas de Jesús, donde había sacado de su cabeza perseverar, ser constante en lo que Jesús había enseñado, en las palabras del Señor cuando aún estaba vivo, y no quiso creer. Y Jesús se le aparece y lo amonesta y lo corrige de esta manera, y le dice lo siguiente, lo exhorta de esta manera:
No seas incrédulo, sino creyente. El gran problema del cristianismo, de toda la historia del cristianismo, la incredulidad, es la disyuntiva entre alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida y no alcanzarlo. Es aquel fruto del Espíritu que necesitamos para vivir una vida conforme al deseo de Dios y que obviamente es una de las batallas por la que luchamos en el día a día, en el día a día. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo 3, tiempos peligrosos son los que vamos a vivir al final. Por eso que cuando Jesús venga, se pregunta él mismo, ¿hallaré fe? Ahora, estamos estudiando sobre de qué se trata el carácter de Jesús. Bien entendemos que el carácter de Jesús son los frutos del Espíritu, la fe es uno de ellos. Pero la incredulidad ¿qué es esta palabra que acabo de explicar? Apistía. Habla de un término que para al ser humano en una postura privativa de la fe, pero voluntariamente, porque eso significa apistía. Infidelidad y desobediencia, que es sinónimo de incredulidad, voluntariamente. Como Tomás, sabía lo que Jesús enseñaba, sabía lo que Jesús había dicho, pero él, en una actitud infiel porque no quiso creer a la verdad de Dios, voluntariamente necesitó ver para creer. La pregunta que vos tenés que hacerte en esta noche es la siguiente. ¿De qué se trata tú? ¿En qué se basan tus convicciones como hijo de Dios? ¿Se basan en lo que ves? ¿O se basan en todo lo que tenés escrito en la palabra? Si tu respuesta es que se basan en lo que ves, yo te digo, bueno, bien, estás siendo sincero, es un buen paso, pero también esas buenas decisiones de sincerarse necesita actitudes de compromiso al cambio, ¿sí? O sea que tenés que cambiar. Ahora, si vos decís conforme a la palabra, pero tu estilo de vida muestra que en algunas cosas le crees a Dios y en otras actuás o vivís a la manera en que vos considerás que es a la manera de Dios, hay ciertas cosas que te tenés que replantear como hijo de Dios, como cristiano. Hay ciertas cosas que tenés que replantearte. Ahora, siguiendo en la línea de lo que significa el término incredulidad. Dijimos que incredulidad es esta palabrita del griego apistía, que ya explicamos lo que significa. Pero esta palabra apistía deriva de la palabra apistos, que ¿saben qué significa apistos? Apistía deriva de esta palabra que estoy diciendo ahora, apistos. Indigno. Indigno. En Lucas 21:36, dice lo siguiente. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Primer pregunta del día miércoles, de esta noche. Nosotros tenemos que velar en todo tiempo orando para ser tenidos por dignos de escapar. Dignos. Pero recién dijimos que apistos, que es de donde proviene la palabra apistía, significa indigno. Por lo tanto, marquemos un paréntesis bien importante, y aún con comillas. Si en tu vida hay incredulidad, quiero decirte en esta noche que cuando Él venga, no vas a ser tenido por digno. Esto es importante que vos lo escuches para poder reflexionar. Ahora, recordá que incredulidad
habla de infidelidad y desobediencia. Porque eso significa la palabra incredulidad, apistía, desobediencia e infidelidad. ¿Sí? Eso significa apistía. Por lo tanto, el desobediente es aquel que, entendiendo lo que la palabra de Dios dice, no vive conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Pastor, pero entonces no puedo tener errores. Errar es humano, errores vas a tener. Pero hay mucha diferencia entre el que comete errores y hay mucha diferencia entre hay mucha diferencia entre el que comete errores a aquella persona que vive en un error continuo en ese aspecto de tu vida que Dios una y otra vez te habló que debías cambiar. Eso habla de incredulidad, porque sos desobediente, porque sos infiel. Y eso te va a poner en una postura de indigno cuando Cristo venga. Lo contrario a lo contrario a indigno es ser digno. Y acá está hablando, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos. O sea que los dignos de escapar de todas las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre, hablan de una persona sin incredulidad. Sin incredulidad. Amén. Ahora, el consejo del Señor, en el verso 36 es velad y orad. La palabra velad del griego es la palabra eknefo, que significa puntualmente, eknefo, estar despierto, no dormirse. Pero hace referencia a lo siguiente, eknefo, a levantarse. ¿Levantarse de qué? Levantarse como de despertarse. ¿Vieron cuando estamos durmiendo a la mañana? Bueno, y te despertás y te activás porque es necesario poner manos a la obra un nuevo día. Bueno, eknefo significa despertar, y escuchen esto claramente, ¿eh? Si ustedes tienen un diccionario bíblico, como el que yo les he mostrado en alguna oportunidad, ahí lo van a encontrar. En un Strong solamente van a encontrar la definición de la palabra, que es levantarse, o como bien dije, estar atento, despierto, ¿sí? Velar, ahí, alerta. Pero si tienen un diccionario que amplía muchísimo más la definición, van a encontrar esta definición. Despertar de la influencia, escuchen esto, de un concepto doctrinal errado. Despertar de la influencia de un concepto doctrinal errado. ¿Qué quiere decir esto? El concepto doctrinal es cuando vos... A ver, ¿qué es un concepto doctrinal? Es cuando un pastor te enseña algo. Hoy estamos hablando de la fe. Sí, yo te estoy dando un concepto doctrinal de la fe. Estamos yendo con la palabra de Dios cuidadosamente, estudiando lo que significa cada aspecto de la fe y de su parte negativa, que es la incredulidad. ¿Bien? Y ustedes me tienen que estar siguiendo con la palabra de Dios, como les he explicado varias veces. Siguiéndome con la palabra de Dios para ver realmente que estoy enseñando lo que dice la Biblia, ¿sí? Y muy importante tener las herramientas necesarias para seguir la enseñanza, que son un Strong, un diccionario bíblico y todas las herramientas que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Ahora, si yo agarro un contexto bíblico o un pasaje bíblico y lo tomo a mi manera y se los doy a ustedes a su manera, buscando provecho, ¿no? Y cuando digo buscando provecho me refiero por mí, o en el caso tuyo, cuando vos agarras un pasaje de la Biblia y buscas tu propio provecho, ¿qué quiere decir tu propio provecho? Que lo entendés como te conviene, ¿sí? Para no tomarlo realmente como dice la palabra de Dios, porque ponerlo en práctica como dice la palabra de Dios significa que vas a tener que pagar un precio muy alto que evidentemente esa persona que está en una postura donde hay cierta incredulidad no está queriendo pasar por ese lugar, no está queriendo pasar por ese sendero, ¿se entiende? Ahora, el concepto doctrinal es eso que vos tomás, o que te enseñan, o que vos tomás erradamente, que vos decís, yo creo que esto es así. No podemos, y esto no recuerdo si te lo dije en otro momento, pero hoy te lo digo, la palabra de Dios no es de
nosotros no podemos tomarla a nuestra manera, sino que tenemos que realmente tomarla como la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Siempre digo lo mismo, la palabra de Dios no necesita otra cosa más que dedicarle tiempo a estudiarla, porque es clara, la palabra de Dios es clara, excepto un libro como Apocalipsis o como Daniel, que por ahí necesita la teología de por medio para poder estudiar, ahondar, ¿sí? Y que no deja de ser una postura teológica. No en el caso de Daniel, pero sí por ahí en el caso de Apocalipsis. Lo que yo quiero decirte y darte a entender con esto es lo siguiente: vos no podés tomar un pasaje de la Biblia a como a vos te guste o a como vos te convenga, sino que vos tenés que ir realmente a lo que enseña la palabra de Dios, a la manera que lo enseña la palabra de Dios, porque de eso se trata. No caer en el error doctrinal, ¿sí? El error doctrinal puede suceder porque yo enseño mal o enseño algo a mi conveniencia sin ir realmente a la palabra de Dios como tengo que ir, o vos estar aprendiéndolo y a tu manera, como a vos te conviene, ¿sí? Ahora, esta palabra, eknefo, hace referencia a despertar, por eso el término significa levantarse, despertar de ese sueño que genera o de esa influencia que genera un concepto errado en cuanto a la doctrina. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir lo siguiente: deme un minuto que se me apaga la computadora, le voy a poner el cable para cargarla. Deme un minuto, ¿eh? Bueno, acá estamos de nuevo. Conecté justo el cable, así que el Titanic no se hunde. Bueno, estábamos en esto. La palabra eknefo, ¿sí? Eknefo. Estábamos hablando de lo que significaba. Hace referencia a despertar de la influencia de un concepto doctrinal errado. Y vuelvo a decirte, no recuerdo bien dónde lo había dejado recién cuando fui a buscar el cargador. Esto hace referencia a lo siguiente: puede ser mi error en cuanto a la enseñanza, si yo no estoy enseñando lo que dice la palabra, pero también quiere decir el error doctrinal de cómo vos lo interpretás a tu manera, para tu conveniencia. Es cuando vos decís, no, esto es así, yo no creo que sea así. Entonces lo llevas a tu gusto. ¿Por qué yo me tomo el tiempo de explicarte esto? Porque la incredulidad, que es lo contrario a la fe que necesitas como hijo de Dios para agradarle a Dios, ¿cómo se forma? Bueno, a ver, si fe, ¿sí? Si fe es este término pistis, que es constancia, perseverancia, confianza ciega en la verdad de Dios. La incredulidad es no confianza ciega en la palabra de Dios, es no perseverancia en lo que la palabra de Dios enseña, y es no constancia de espíritu en seguir las pisadas de Jesús. O sea, incredulidad. Pero, obviamente que la incredulidad es porque no hay alguien que está velando, eknefo, del otro lado, en oración, sino que está siendo un poco vago. Vamos a decirlo así, un poco vago. ¿Estás velando? ¿Estás realmente levantándote de esa influencia que genera en tu vida, porque influye en tu vida, el concepto doctrinal errado tomado a tu manera? Porque yo te digo algo, la enseñanza que se te da de parte en cada mensaje está cuidadosamente preparada, ¿sí? Para que no haya error. Entonces, lo que vos tenés que entender es esto: acá nadie te dice nada raro, acá nadie te dice nada a conveniencia, acá la palabra de Dios es clara, te dice: viví la vida conforme a como Dios te lo pide, renuncia a todo lo que te separa de Dios, viví la vida conforme a como a Jesús anhela que vos la vivas como cristiano. Entonces, la pregunta que vos tenés que hacerte en este día: ¿estás sujetándote a lo que la palabra de Dios enseña? ¿O en una actitud incrédula estás acomodando, porque obviamente no estás velando, por lo tanto, eknefo, que es este término del griego, que quiere decir no dejarte influenciar por conceptos propios, mal interpretados de la palabra, que te llevan al error y que obviamente generan en vos incredulidad, porque si vos te desvías detrás de un concepto errado, lo que hace es discutirle a la verdad de Dios
lo que es indiscutible, porque la palabra de Dios te dice blanco y vos decís no, es negro. La palabra de Dios te dice para arriba y vos decís no, para abajo. ¿Se entiende? No podés discutir, no podés ponerte en esa postura, sino que tenés que despertar en oración y velando, estando atento, levantándote, siguiendo al pie de la letra lo que el Señor te enseña en su palabra. Necesitas esforzarte por amor a Cristo. Necesitas buscar de Dios. Necesitas ir en contra de la infidelidad y de la desobediencia a la palabra de Dios, que es justamente eso, incredulidad. Fuiste llamado a adquirir el carácter de Cristo. La fe tiene que estar en tu vida. Y fe, entendiendo que su palabra es infalible, significa escucharlo y vivir conforme a como Dios te lo pide. A la manera siguiendo el planito que te dejaron. La construcción se construye como dice el plano, no como vos querés. ¿Se entiende? Si no se te viene abajo, el edificio se te viene abajo. En Hebreos 10, versículo 37, Hebreos 10, 37, y con esto ya terminamos la reflexión de este día miércoles, dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y no está hablando del payaso Plin Plin, está hablando de Dios. Dios es el que no va a tardar y va a venir. Pero mirá lo que dice después: mas el justo vivirá por fe. Y si, escuchen esto, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. El justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Tenés que despojarte de toda incredulidad. Tenés que despojarte de todo lo que significa el término incredulidad. Infidelidad, desobediencia. No podés privarte voluntariamente. No podés privarte voluntariamente. Y cuando dice voluntariamente se refiere a que vos sos consciente de lo que Dios te pide y vos decís, sí, yo sé lo que Dios me dice, pero yo lo voy a hacer así. No podés privarte voluntariamente de tener una confianza ciega en la verdad de Dios, de tener una perseverancia y una constancia continua en lo que el Señor enseña. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día miércoles nos has hablado con un mensaje muy claro, muy sencillo, Señor. Nos has mostrado una vez más cuál es el deseo de tu corazón. Ahora que nos hemos propuesto estudiar a través de tu palabra, tu carácter, nosotros lo que te pedimos es ayúdanos en cada una de estas, en cada uno de estos aspectos de tu carácter, Señor. No solamente aprenderlos, sino a poder ponerlos por práctica, Señor, a poder vivir en cada una de las áreas de nuestra vida todo esto que habla del carácter tuyo, Señor. Nosotros entendemos que tú nos enseñas que debemos vivir una vida conforme al deseo de tu corazón, y sabemos que eso significa vivir una vida conforme al Espíritu. Por eso, si los frutos del Espíritu hablan de tu carácter, nosotros te pedimos ahora, ayúdanos hoy, en esta primer parte que hemos estudiado, la fe y su parte negativa, que es la incredulidad. Te pedimos, Señor, ayúdanos a desechar todo lo que es contrario a la fe, todo lo que es incredulidad, desobediencia, todo aquello que es infidelidad a ti, Señor, ayúdanos a desecharlo y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, guíanos en tu verdad. No permitas que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate sobre cada uno de nosotros. Señor, fortaleza a mis hermanos, guíalos por tu senda de verdad, Señor. Y lo que yo te pido, que no les falte la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Por eso te pido que no les falte la fe y que puedan ser guerreros, aguerridos, que peleen en contra de todos los que los quiera detener, Señor.
Van a venir situaciones que los va a querer detener, que va a hacer que pierdan la fe. Yo lo que te pido, Señor, es de que tú les des la potencia para vencer en cada una de esas áreas de sus vidas. En el nombre de Jesús, en ese aspecto de sus vidas. Que no les falte la fe en el nombre de Jesús. Señor, guíalos, cuídalos y protégelos. Yo te doy gracias porque tú haces la obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Pon en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Viví una vida conforme a como Dios quiere. Esforzate. Prepárate porque Cristo viene. Maranata, Jesús viene pronto. Prepara tu vida. Te saludo con la paz del Señor. Que Dios te bendiga.